Vamos a conocer la cata del año bisiesto, que es una cata para crear una función o un método en un objeto que nos diga si un año es bisiesto o no. La vamos a aprovechar para aprender una técnica que se llama Checklist Driven Development o Checklist Driven Testing, que es simplemente hacer una lista de todos los comportamientos que me gustaría desarrollar en la función o en la clase que estoy testeando, y además que nos puede servir para elegir los ejemplos adecuados para probarla. Entonces, en el caso de la cata del año bisiesto, lo que queremos es simplemente una función que nos diga este año es bisiesto o no es bisiesto. Aquí podéis ver, por ejemplo, uno de los usos sería en forma de método dentro de un value object. Por ejemplo, aquí, que le puedo preguntar si es bisiesto o no, o bien una función que sea directamente, pues eso, le paso un año y me dice si es bisiesto o no. Las reglas que tienen los años bisiestos son las siguientes. Si el número del año no es divisible por 4, no es un año bisiesto. Ejemplos de este caso son, por ejemplo, los años 1997 o el año 2021, el que estamos ahora. El siguiente caso sería identificar los años bisiestos, que serían aquellos cuyo número es divisible por 4. Por ejemplo, 1996 o 2020, por ejemplo, pero también lo serían 1600 o el año 2000 o el 1800. ¿Vale? Ahora bien, sabemos que el año del calendario no coincide exactamente con el año astronómico, es decir, la Tierra tarda un poquito más que 365 días en dar la vuelta al Sol, y hay que introducir alguna corrección. Esas correcciones se hacen cada 100 años, de manera que si un número es divisible, el número del año es divisible por 100, ese año no es bisiesto. Esto significa que tenemos que quitar unos cuantos ejemplos de aquí porque ya no se cumplirían y pertenecen realmente a esta categoría. Así que pues aquí tendríamos una colección de ejemplos. Por ejemplo, también podríamos poner el año 1900, etc. Pero hay una cuarta regla, que es el año, si es divisible por 400, tenemos que introducir un nuevo año bisiesto porque la corrección anterior genera también otro pequeño error que se puede corregir más o menos haciendo esta excepción, de manera que los años que son divisibles por 4 y a la vez divisibles por 100, o sea, divisibles por 400, son años bisiestos igualmente. Entonces, ¿qué ocurre? Que nos ocurre lo mismo que antes, que tenemos dos casos que hemos escogido de ejemplo que no corresponden a esa categoría y por lo tanto tiene que estar en otra. De este modo, hemos generado todas las posibles categorías que queremos de comportamiento que queremos desarrollar, y además tenemos ya una lista de ejemplos válidos para esas categorías. Fijaos que es muy importante esto que acabamos de hacer, que es que en cada categoría debería haber elementos que son únicos en esa categoría, es decir, que sí, por ejemplo en este caso, como son excepciones, no debería haber ejemplos de esta clase en esta otra. Este tipo de división de ejemplos se llama partición por clases de equivalencia y tiene una característica que es que todos los elementos de una clase son igualmente representativos de ella, con lo cual realmente a nivel de hacer test nos bastaría con usar un ejemplo. Sin embargo, en TDD vamos a ver que usaremos más de un ejemplo para ello. Así que vamos a empezar y vamos a introducir un test. Aquí la cata la voy a hacer hoy con C# porque me apetece aprenderlo. Y lo primero que voy a testear es que puedo tener la función o la clase que necesito para esto. Yo lo voy a hacer orientado a objetos, o sea, voy a usar esta formulación. Así que lo primero que necesito es poder instanciar la clase, una clase year o algo. De esta manera.
ya está. Y este es mi primer test, así que lo voy a ejecutar. Y vemos que esto no compila. Así que como no compila, es un error de test que hace fallar el test, y lo que tengo que hacer es crear el tipo year, que será una clase. Y ahora debería funcionar el test. Pues no debería o no, pero como es fácil de comprobar, pues lo tiramos en test y listo. Vale. En este punto aquí estamos, guay. El test está en verde, es decir, hemos ido bien. Y ahora, ¿qué podríamos querer testear? Aparte de querer testearla, pues queremos poder comunicarnos con esta clase. Así que voy a introducir un test en el cual pueda responder to sleep. Es decir, que yo le mando un mensaje sleep y la clase puede responder con esa como tal. Así que creo una variable que será year y la inicializo con year y le mando el mensaje sleep, que todavía no entiende, pero vamos a demostrarlo con el test. Evidentemente este test no va a compilar, y como no compila, pues no me queda más remedio que añadir el método. Y bueno, aunque esto está muy bien, para este caso no me hace falta, así que voy a lanzar el test. Y veo que pasa o no pasa, por lo menos compila, ya salgo. Y hemos visto que el test ha pasado, perfecto. Es decir, ya tengo definido que tengo un test y además que puede ser lanzado. Bien, ahora me pasan dos cosas. La primera es que este sleep es un void y yo voy a querer que pueda devolver un boolean. Entonces podría querer tener un test, y en algunos lenguajes quizá lo tenga que hacer, para verificar que sleep devuelve un valor boolean. Pero aquí lo voy a hacer sin usar test, porque dado que puedo tipar la función, no tengo más que cambiar el tipado y hacer correr de nuevo los tests para ver qué falla. Es decir, no compila y por lo tanto tengo que implementar alguna cosa que me permita hacerlo compilar. Por ejemplo, que retorne false, que es un valor perfectamente válido para esto. Y ejecutamos, vemos que compila. Muy bien, y aquí estamos. Vale, esto está muy bien. Y vamos a ver qué podemos hacer en este momento. Es decir, este ha sido un test. Lo que pasa es que es un test que no hemos tenido que escribir explícitamente el test. Lo hemos hecho a través del tipado fuerte que impone el compilador en este caso. Una cosa aquí interesante es que este test, que puedo instanciar, está incluido dentro de este otro test. Es decir, que puedo responder al mensaje sleep, por lo cual puedo, por ejemplo, eliminar el test. Y ya está. Otra cuestión ahora es la siguiente. Ya tendría todas las piezas que necesito, como veis aquí, para hacer esto. Bueno, todas menos una, porque no estoy pasando ningún parámetro a la función constructora, pero de momento tampoco lo necesitamos. ¿Cómo seguir en este punto? Podríamos, por ejemplo, intentar forzar que se pase un parámetro, aunque no lo vayamos a usar. Y para eso tengo que crear otro test. Así que vamos a ello. El test será can pass year or can be constructed. Es year number, por ejemplo. Y aquí de hecho ni siquiera necesito
no va a hacer nada, simplemente, por ejemplo, voy a pasarle el año 1997. ¿Y qué va a pasar? Que esto va a romper. ¿Por qué va a romper? Ahora veremos. Porque en este caso el lenguaje no nos permite pasar un argumento si no está definido un constructor que tome un argumento. Así que voy a aprovechar que aquí ya me lo crea y introduzco el argumento y ya está. Así que vuelvo a ejecutar los tests. ¿Y qué ha pasado? Ah, vale, es que tampoco tengo un constructor, si os fijáis, para hacer esto, con lo cual mi test ha fallado por una razón por la cual no debería haber fallado. Así que voy a hacer una cosa y voy a deshacer esto que he hecho y voy a ocultar este test. Voy a volver al estado verde y una vez que tenga el estado verde de nuevo voy a hacer un refactor para permitir explícitamente esta forma de construcción, que es probable que luego, como veréis, me vaya a deshacer de ella, pero es importante por lo siguiente, porque vamos a hacer los cambios de manera que cada fallo de test me obliga a hacer un solo cambio, no varios cambios. Entonces ahora que ya lo tengo así, puedo volver a lanzar el test, hacerlo fallar, y una vez que lo tengo fallando, ahora sí puedo introducir el nuevo constructor. Vamos a ver que este creo que no me va a añadir, crear el constructor, yeah. Y ahora ya le puedo pasar el parámetro correctamente y ya está. Y ahora ejecuto para saber que esta asignatura es correcta. Vale, ahora ha terminado, ya ha pasado y tenemos los dos test pasando. Vale, cosas que puedo hacer ahora. Vale, tengo esto, de momento no puedo hacer mucho aquí sin estropear algo. Podría, por ejemplo, hacer un refactor aquí para introducir ya el campo como una propiedad privada interna de Year. Así que ahí estamos. Es un refactor que puedo hacer y si ejecuto veremos que todo pasa. Y ahora sí que creo que estaría en condiciones de empezar a chequear realmente el comportamiento. Ahora que ya tengo definida toda la interfaz, es decir, esta parte estaría hecha. Vamos a poner una marca de que puedo hacer estas cosas que digamos son las formales, y ahora vamos a intentar probar esta cuestión, que es la que voy a trabajar ahora. Y así que voy a hacer un test que sea identificar un año común o años comunes, vamos a ponerlo así, y sería pues cogerme esto, introducir un año, por ejemplo un año común sería el 1997, y hacer una sección sobre si ese año es no sea bisiesto en este caso, es decir que year sleep sea false. Así que tiramos el código y esperemos que falle. Vale, esto es interesante porque el test no falla, lo cual quiere decir que este comportamiento, al menos para este año, está implementado. ¿Qué ha ocurrido? Que, como sabemos, la respuesta constante del método isLeap, que es el boolean false, se aplica a este caso siempre, con lo cual realmente cualquier año que pongamos aquí va a ser, nos va a dar un no, es decir, que no es un año bisiesto.
y por tanto el comportamiento estaría desarrollado. Lo podemos probar con otro año, pero para probarlo con otro año vamos a hacer que sea más fácil, digamos, hacer este test más barato. Así que vamos a extraer un método que se llamará assert common year, es decir, que verifica que el año sea un año normal. Lo bisiesto, le vamos a pasar esto como parámetro ayer, así que pues ya tenemos un test más fácil de crear. Si nos ejecutamos todos, podemos ver de nuevo si pasa o no pasa, es decir, si el refactor es correcto. Vale, y el refactor resulta que es correcto. Si hacemos esto, añadimos, por ejemplo, para testear el año 2021, que hemos dicho también que es un año no bisiesto, y ejecutamos, pues nos encontraremos seguramente con que los tests pasan, pero debemos saberlo de manera explícita. Vale, tenemos 3 tests, los cuales pasan y estamos ya en una buena situación. Una cosa interesante es que este test que hemos introducido cubre los otros 2 tests que hemos usado para crear la interface, con lo cual nos los vamos a quitar de en medio, que realmente no nos hacen falta. Y listo. Bueno, no voy a ejecutar aquí todo porque ya sabemos qué va a pasar. Y otra cosa que podemos hacer es eliminar este constructor porque ya no se vuelve a usar nunca. Y dirás tú, un pasito para adelante, 2 pasitos para atrás, ¿de qué va esto? Pues así es como se construye software en TDD. Vale, el siguiente test que vamos a hacer es verificar que podemos identificar años bisiestos normales. Así que nos vamos aquí, introducimos el test, identify leap years, y vamos a hacer, bueno, voy a copiar y pegar, no es lo más recomendable, pero bueno, en esta ocasión lo que verificamos es que sea true, y el año que le vamos a pasar, pues por ejemplo va a ser por el 1996, que sabemos que es bisiesto, y ejecutamos para asegurarnos de que esto ocurre. Vale, vemos que falla el test que esperamos que falle, porque esperaba un true y no, evidentemente aquí pasa nada, así que ahora vamos a empezar a usar el año que tenemos guardado para ver qué pasa. Como el año es 1996, vamos a retornar true si es el año 1996 y le damos caña a los tests, los ejecutamos y vemos qué ha pasado. Y lo que ha pasado es que hemos hecho pasar el test y tú dirás, pero a ver, me estás devolviendo el número, vale, esto solamente va a identificar como bisiesto el año 1996 y es verdad. Para eso necesitamos hacer un nuevo test que nos introduzca las regularidades que pueda haber entre los números, así que lo que vamos a hacer es, como hicimos antes, vamos a crear una manera barata de generar nuevos tests que se llamará en este caso assert year, y vamos a extraer también un parámetro years, vale, y ahora sí es muy fácil. Por ejemplo, podemos probar con el año 2020, que hemos dicho que sería un año bueno para probar. Ejecutamos de nuevo y veremos que falla. Vale. Y como falla, introducimos algo que nos permita verificar que esto funciona. Entonces, por ejemplo, 2020. Y vamos allá de nuevo. Ejecutamos aquí. Y aquí los tenemos.
Los test pasan y ahora vamos a hacer un refactor para implementar algo. ¿Qué ocurre? Lo que hace común a estos dos años es que son divisibles por 4, que es la regla que queremos implementar. Por lo tanto, nuestra hipótesis es esta, que esto será correcto. Si lo hacemos así, el orden de ejecución hará que esta regla se aplique primero y si se cumple, retornará true, y si no se cumple, intentará con el siguiente. Por lo tanto, lo que podemos ver es si esto se produce, y podemos incluso eliminar temporalmente esto de aquí, hacer para que nos ejecute, de manera que si esto falla pase a false y veamos el test falla. Bien, ejecutamos otra vez. ¿Y qué ocurre? Pues que pasa, con lo cual este código realmente no era necesario y ya tenemos implementada esta capacidad. Vale, estamos entonces como muy bien, porque ya hemos podido marcar esta nueva prestación, y ahora vamos con esta, que los divisibles por 100 no deberían ser años bisiestos. Y la parte guay que tenemos en este momento es que excepcional como en years, es decir, lo que iba a decir es que ahora, como tenemos estos métodos, ahora es muy fácil hacer un test nuevo, por ejemplo, para introducir el año 1800, que sería un año no bisiesto, excepcionalmente, y ahora podemos ejecutar. Fijaos que ejecuto siempre todos los tests, y esto es muy importante porque necesito descubrir que si fallan, tests que ya están, que antes ya pasaban, ¿vale? Es decir, estos tests pasaban, los tests siempre deberían estar en verde ahora, y los hago pasar todos, aunque sepa que están, por si acaso introduzco un cambio que afecte a estos comportamientos. Vale, esto falla y vamos a proceder de la misma manera. Voy a introducir una condición, en este caso es una constante también, y en este caso devolveré false porque es lo que necesito devolver. Ok, así que ejecuto. Y veo qué pasa. Y como han pasado los test, quiere decir que el comportamiento ya está conseguido. Pero ahora vamos a hacer un challenge a esta implementación, introduciendo un nuevo ejemplo del mismo caso, que obviamente fallará porque no hemos contemplado esa situación todavía. O sea, no tenemos un algoritmo lo bastante general. Si introducimos el nuevo caso, nos aseguramos de que pasan los dos casos y ahora extraemos la parte común. Es decir, ¿qué es lo común aquí? Vale, pues lo común es esta estructura, y lo que hace especial es que es dividido por 100 debería ser, o sea, debería ser divisible por 100, y lo mismo de antes. La puedo comentar, la ejecuto, y si el test sigue pasando, el refactor es bueno y por lo tanto puedo borrar ese bloque y puedo seguir. Y ahí estamos, hemos pasado el test y tengo otra cosa implementada. Vale, esto me sobra también. ¿Qué tengo ahora? Entonces tengo que, me aseguro también, siempre me aseguro de que todo va bien. Vaya a ser que por error haya roto algo en algún momento. Y la cuestión ahora es que aquí puedo ver otra regularidad. Es decir, esto es que podría extraer este fragmento de código a un método que sea, por ejemplo,
is divisible by, que así, simplemente me ayuda a darle significado a una expresión. Es así de simple, y ahora puedo usarla aquí para aplicarla al is divisible by 4, de manera que ahora está como muy claro cuál es el significado de la regla que estoy aplicando. Y con esto tengo prácticamente terminado mi detector de años bisiestos. Ahora simplemente marco la y vamos con el siguiente caso, con el siguiente grupo de años que son bisiestos. Identify exceptional leap years, que sabemos que son excepcionales. Y de nuevo aprovecho que tengo esta pequeña joya de método que me permite hacer un test de una manera muy barata. Mientras pasan los tests, podríamos comentar que podríamos haberlo hecho todo un solo test, pero bueno, de esta manera quedan más claras las categorías que estoy testeando. Así que creo que es ventajoso en este caso hacerlo así. Vale, lo que era de esperar, que si el número es en este caso 1600, debería ser bisiesto. Y de nuevo todo el mismo proceso de antes. Ahí está. Y bueno, seguiríamos. En este caso voy a saltarme ya el otro proceso, porque ya, digamos, sabemos que lo que va a pasar, pero yo os recomendaría hacerlo cuando no tenga muy claro cuál es la relación. Y vamos a ejecutar de nuevo, vamos a comprobar que el refactor es correcto para el año que hemos puesto. Y si queréis pues tener más seguridad todavía, pues pongamos pues otro ejemplo, que es el año 2000, que le pasa lo mismo. Ya veis que el próximo bisiesto ha acabado de este tipo, será el 2400, podríamos probar. Y ahora con esto tendríamos toda la funcionalidad desarrollada, todo el comportamiento está implementado y podríamos dar por terminada nuestra kata. Obviamente aquí tenemos que esto se podría, por así decir, refactorizar un poco para que no sea tan feo, tanto if. Por ejemplo, podríamos reemplazar esto, porque el resultado de esto nos dirá si es o no año bisiesto. Y lo mismo también que nos lo dice el IDE, pues que podríamos añadir esta condición para todos los demás años. Por ejemplo, que no sea divisible por 100 y que sea divisible por 4 implica que es un año bisiesto, un año bisiesto estándar. Ahora bien, esto mejora o afecta o empeora la legibilidad del código, es algo que podríamos discutir. Y alternativamente podríamos ver otras opciones, como es convertir estos objetos, estas ifs, a un método capaz de generarnos o incluso tener una alternativa totalmente basada en objetos en las que no haya ningún if siquiera. Pero esto lo dejaremos para otro día. Como resumen de hoy, lo que me gustaría que nos quedáramos es con
esta idea, la idea del checklist driven development, que es decir, hacer una lista de todos los comportamientos que quiero implementar. Esta lista puede crecer o decrecer o cambiar de orden a medida que desarrollamos, según vayamos descubriendo cosas sobre el código que estamos haciendo, donde ponemos definimos los comportamientos y definimos también ejemplos posibles y analizamos cómo deben de ser esos ejemplos. Recuerda que para Quality Assurance bastaría con un ejemplo de cada uno de estos casos, porque cada número de año representaría exactamente todos los casos posibles dentro de esa categoría, pero en TDD normalmente necesitaremos más de un caso, mínimo 2 o 3, para descubrir las regularidades que existen y poder desarrollar un algoritmo más general. Y también hemos visto que podemos eliminar tests que están cubiertos por otros tests para eliminar la redundancia, que sean luego más útiles, por ejemplo, para usar como QA. Y luego también la posibilidad de crear fácilmente tests haciendo extracciones de métodos en los propios tests, de manera que sea muy barato crear casos de test y hacer pruebas y que no sea un coñazo hacer un montón de test y desarrollar la clase con la mayor fiabilidad posible. Este es nuestro resultado y ya está. Así se calcula cuando un año es bisiesto y cuando no. Gracias y hasta otro vídeo.